Bueno, hoy vamos a estar viendo diferentes cosas. Vamos a empezar viendo un poco tema modos de edición y máscaras. Supongamos con este proyecto, voy a pasarlo un poco, le saco el audio porque no me interesa. Es una imagen de un dron de un castillo. Supongamos que por ejemplo nos piden esta escena hacerla como si fuera parte de cine mudo, de alguna película de cine mudo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vamos a empezar viendo diferentes posibilidades que tenemos. Una de las cosas que caracteriza el cine mudo es toda la suciedad que tiene el fílmico. Entonces, por ejemplo, yo lo que conseguí en internet es esto. Esto, si se fijan, no sé si se llega a ver, está lleno como de basura. Acá en el costado, líneas verdes y demás. Que va pasando y dura 2 minutos. Yo si quiero usar esto, primero volvemos a la composición y digo, bueno, quiero usar esto para el video que estoy usando. Entonces tiro efecto cine mudo encima y vemos que me tapa completamente la imagen. No veo nada en este momento. Esto también viene además con sonido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer como para trabajar con esta imagen? Nosotros a veces tenemos así en la ventana de la línea tiempo, pero podemos ampliar desde acá hasta que nos aparece algo que dice acá Blending Modes o modos. ¿Qué son los modos? Los modos son formas de fusión entre dos capas, es decir, normalmente estamos acostumbrados a que cuando tiramos una capa, esa capa tapa a las demás que vienen por debajo. Pero este tapar en realidad puede ser de diferentes maneras. Se puede tapar como si en la vida real tapáramos una cosa con vidrio, que sencillamente se ve diferente un poco, o sea, es transparente el vidrio. O con alguna especie de plástico se puede teñir algo de un color. Es decir, por más de que una cosa interfiera con la luz del otro objeto, hay una forma de reacción entre los dos elementos. Estos son los modos de fusión, cómo se fusiona una capa con la que viene. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso, queremos de esta capa todo lo que no es negro. Todo lo que sí tiene color o luz de algún tipo, sí queremos que se vea. Entonces, en los modos de fusión tendremos que buscar algún modo que quite lo negro. Voy a abrir los modos de fusión. Por defecto, nosotros estamos en normal. Después lo que tenemos son capas de oscurecimiento, que por lo general dan un resultado más oscuro, de acá hasta acá. Capas que agregan luz o capas que trabajan, por ejemplo, el tema de la luz incrementando ciertos valores. Nosotros en nuestro caso lo que queremos es un modo que se llama screen, que lo tendré que buscar, screen, que en español dice pantalla. El modo pantalla lo que hace es eso, es literalmente los valores más oscuros, los borra, los transforma en alfa, por lo cual, o sea, ausencia alfa, por lo cual es transparente. Y deja todo lo demás, o sea, color y luz. Pongo este modo y vemos que efectivamente acá en los costados dejó un efecto muy sutil. Entonces yo dejo el vídeo correr y veo acá en los costados que hay continuamente un efecto de artificios del fílmico. Otra cosa que puedo hacer, digo, bueno, estos videos por lo general la gente los identifica todos con blanco y negro. Entonces voy a efectos y presets. Yo en este caso lo tengo en inglés, esto depende del idioma, pero uno puede buscar blanco y negro en corrección de color y agregar un efecto blanco y negro, por lo cual todo pasa a ser blanco y negro. Desde acá uno puede ir afectando levemente. Y acá vemos algo que también es bastante típico. En muchas películas vieron que los efectos de noche o de día o etcétera se cubren, o sea, se realiza, no está en blanco y negro, sino que en realidad está con un tinte de un color. Acá nos da la posibilidad de hacer un tinte de un color, que si yo aprieto se tiñe ese color. Pero quisiera hacer otra cosa, quisiera probar hacerlo yo manualmente. Un tinte de un color magenta, por ejemplo. Esto lo puedo hacer yendo a Layer o puedo hacer clic derecho, nuevo, y acá me da para elegir las mismas cosas que están en Layer.
Estas cosas son texto, sólidos, luces, cámaras, objetos nulos, shape layer o capa de formas, capas de ajuste y después, bueno, capas de Photoshop o de Cinema 4D. Yo en este caso lo que voy a usar es un sólido. Los sólidos básicamente son eso, son objetos que no tienen ningún tipo de función más que sencillamente existir en el espacio con un color. Entonces yo en este momento estoy trabajando en 1280 x 720, eso está bien, y después me da para elegir un color. Entonces yo elijo, no sé, este tipo de magenta, por ejemplo. Doy OK. Si no estoy seguro si está la composición bien, pongo Make Comp Size, que lo que hace es hacer que esta resolución sea exactamente la misma de la composición en la que estoy trabajando. Y le puedo poner un nombre, por ejemplo, tinte, OK. Y lo creo. De nuevo esto me tapa todo. Y acá también podría ir de nuevo a Screen, pero si voy a Screen me va a dar este efecto, como que va a lavar, porque sencillamente va a quitar lo más oscuro de la capa de color y va a dejarlo más claro. Es decir, va a hacer que todo sea más luminoso en general. Yo eso no es lo que quiero. Yo lo que quisiera es buscar algún tipo de relación de esto con las capas que viene que dé más a tinte. Por lo general, Overlay está bastante bien. Pero si uno quiere, puede ir probando acá cuál es la que a uno le conviene más. Esto puede dar diferentes efectos. Subtraer, por ejemplo, subtrae el color magenta de todo lo que estaba en la capa siguiente. Entonces, eso lo que hace es ver esto, qué cosa tiene magenta, y le resta, y el contrario, el magenta es el verde, así que queda un verde. Pero uno puede ir probando diferentes opciones. Yo por lo general, la verdad que Overlay viene bastante bien para generar tintes. Entonces lo dejo y digo, bueno, más o menos es lo que quiero. Si quizás es muy intenso, puedo apretar T, ir a opacidad, y lo disminuyo para hacer que sea un tinte más sutil. Y con eso más o menos estamos. Otra cosa que podríamos hacer relacionado con el alfa es generar una viñeta como en el cine antiguo, por ejemplo para hacer una elipsis. De nuevo hago clic derecho, voy a nuevo, genero sólido y esta vez por ejemplo quiero que sea negro. Entonces dejo esto por encima de todo. Yo si quiero por ejemplo que se genere un círculo que abra esto desde la viñeta de adentro para afuera, lo que puedo hacer en primer lugar es acá dice rectángulo, pero yo puedo ir a hacer clic y tengo la herramienta de elipse. Vamos a hacer primero con formas tradicionales. Entonces yo puedo ir a lo que es el sólido negro, que es básicamente información en negro. Hago clic en el centro y ya se me está generando mi primera máscara. Mi primera máscara lo que hace es hacer un recorte de ese objeto en el cual yo genero una máscara. Entonces veamos cómo se generó hasta ahora. Tengo el sólido negro y adentro una cosa que dice máscara. Al lado de la máscara tiene una barra que dice sumar, restar, intersección, iluminar, oscurecer o diferencia. O ninguna. Si yo aprieto ninguna, la máscara no tiene ningún efecto. El sólido negro permanece negro y no hay ninguna interacción con el alfa. Si yo pongo sumar, significa que la máscara que yo creé, solamente ahí va a haber el material, o sea el negro. Si yo pongo subtraer, va a ser al revés. Va a ser todo negro y solamente el centro se va a ver. Es decir, lo transparente ahora es esto. Si yo pongo intersección, iluminar, oscurecer, eso va a depender de con qué material vaya. Pero en general nos vamos a estar manejando con las dos opciones que son sumar o restar. En nuestro caso, si nosotros queremos que se genere una viñeta que se achique hacia el centro de la imagen, nos conviene el modo sustraer. Pero yo la creé en un lugar que no corresponde, entonces voy a seleccionar la máscara, suprimir y la borro. Volvemos al sólido negro. Yo voy a hacer con la herramienta elipse todavía, clic en el centro, arrastro, sin soltar. Si aprieto control, puedo centrarla.
o sea, está en el centro de la imagen, y si aprieto Shift, es un círculo perfecto, Control y Shift al mismo tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es agrandarlo hasta acá, lo voy a soltar, suelto todo, y ahora si hago clic en máscara, me aparece acá lo que dice camino de la máscara, o Mask Path. Yo si quiero que, por ejemplo, esto venga desde la oscuridad y se nos revele un castillo, primero que todo tengo que cambiarlo al modo al revés, en vez de sumar, restar. Entonces este círculo resta al negro. Y puedo ir, por ejemplo, a la forma máscara y decir, bueno, esta información está bien que se nos revele el castillo hasta completamente a los 4 segundos. Entonces yo voy a seleccionar la flecha de nuevo o la herramienta B, selecciono mi máscara con doble clic sobre el trazado, amplío, sosteniendo Shift y Control, amplío así, y aprieto acá Mask Path, creo un keyframe de nuevo. Entonces a los 4 segundos así va a estar la máscara. Si yo vuelvo al segundo 0, puedo hacer de nuevo doble clic sobre todo el trazado, con Shift y Control apretados, achico, chico, chico, hasta que no se vea nada. Y me creó automáticamente el keyframe acá. Entonces si yo esto lo dejo, se nos va revelando el castillo. Ahora, este tipo de superficies tan duras, de líneas tan duras, quizás no sirve mucho para lo que es el cine tan antiguo, porque quizás es medio difícil que un fílmico sea tan preciso este tipo de definición. Entonces yo lo que puedo hacer es ir acá abajo y a esta opción que dice Mask Feather, o sería calado de máscara creo. Básicamente lo que nos pone es qué tan precisa es la máscara o si hay píxeles alrededor más blureados, digamos. Entonces yo puedo aumentar un poco este parámetro y hacer que sea un círculo no tan duro. Entonces venimos de negro y aparece una viñeta muy suave. Bueno, acá lo que voy a hacer ahora es descargué esta imagen de internet, sencillamente un cartel que dice fin. Lo que voy a hacer es usarlo como placa final para una película. Entonces, tenemos esta imagen. En este caso, yo si lo dejo correr, pareciera ser que se abre, pareciera ser la presentación de una película. Entonces debería ser al revés esta animación. Yo lo que puedo hacer es correr y con Shift llevar los keyframes al lugar contrario, entonces pasa de estar abierto a cerrado, como si fuera el final de la película. O, ahora lo dejo como estaba antes. Si yo tengo esto seleccionado, puedo ir a la ventana de animación y acá dice Keyframe Assistant o asistente de fotogramas clave. Dentro de estas opciones voy a tener diferentes formas como las que habíamos visto de Easy In, Easy Out. Y tengo acá abajo Time Reverse Keyframes, o sea, fotogramas de tiempo inverso. Que lo que hace es la selección que uno tiene la invierte en el tiempo. Entonces, si yo selecciono esto, ahora la animación está invertida. Empieza grande y se achica el círculo final. Entonces, hasta ahí, si yo saco esto y le doy play, parece el final de una película. Entonces, lo que puedo hacer con esto es decir, bueno, yo quiero que esta sea como mi imagen final, que aparezca el fin al final de todo. Entonces, en efectos, hay un efecto interesante que les va a aparecer que es, no sé si aparece en inglés, español, inverse, invert, debe ser. Perdón, estoy buscando un segundo acá, en canal, invertir, me invierte los valores. En este caso blanco y negro, pero es en RGB, o sea, si ponen una imagen de colores le invierte el color contrario. Entonces, bueno, tengo la imagen invertida,
pero no quiero obviamente que tenga este cubo, quiero que quede solamente sobreimpreso la palabra fin. Entonces yo lo que puedo hacer, como habíamos visto, es abrir acá las opciones y buscar algún modo de fusión en el cual solamente quede lo luminoso. Habíamos visto diferentes modos de fusión, pero si yo, por ejemplo, le pongo add, que es sumar, lo que va a hacer es decir, bueno, voy a sumar todos los claros a todo lo que tengo debajo. Y todos los claros es blanco. Porque teníamos imagen blanca y negra, lo negro se va, todo eso lo quita y solamente suma la luminancia de esa capa. Entonces solamente me queda el fin. Entonces yo podría decir, bueno, esto le pongo una pequeña animación de transparencia. Esto es allá a gusto, como uno quiera que aparezca la animación. Puedo poner así, F9 para que no sea tan brusco. Un poco más de tiempo incluso. Y veamos. Podría ser así el final de una película, digamos. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las posibilidades, no solamente de los modos de fusión, sino del traqueo de mate. Acá yo lo que tengo son dos elementos. Tengo en primer lugar unas luces que brillan como si fueran luces desenfocadas de un bar o de unas guirnaldas. Y después en segundo lugar lo que tengo es una imagen del mar en movimiento. En principio lo que uno podría hacer para fusionar ambas imágenes, como ya habíamos visto, es trabajar con la transparencia. Pero hay un montón de posibilidades que está muy bueno que vean, porque si bien uno puede estudiar exactamente qué es lo que hace cada una de estas posibilidades de modos de fusión, está bueno probar. Entonces, por ejemplo, yo puedo probar cómo se ve un overlay, soft light, o sea, todos modos que agregan o todos modos que... No, perdón, estos son los modos que agregan. O por ejemplo este modo, que es bastante interesante, como para fusionar una capa con la otra. Fíjense que el resultado, hay resultados muy ricos en esto, porque acá uno si lo ve ni siquiera pensaría que es un mar casi. Justamente hay que ver cómo trabaja la luz, el color en cada una de estas tomas. Después, bueno, lo otro que les quería mostrar es los modos estos. Los modos estos básicamente lo que dicen es cuatro cosas diferentes. Uno de estos trackmates lo que hace es, en relación a la capa superior, analiza si tiene que seguir el alfa o la luminancia en general. Alfa o luma. Y después es el alfa mate, el mate alfa, digamos, o el mate de luminancia, o la versión invertida de cada uno de estos, básicamente. Entonces, yo por ejemplo, este video, si yo lo pongo solo, fíjense que yo puedo buscar en los canales, puedo ir acá a alfa y ver que el 100% del canal es en alfa 100%, o sea, no hay transparencia. Entonces cuando yo cambie los modos de... no, perdón, puse cualquier cosa. Acá. Cuando yo cambie los modos de esto, no... primero que todo se me apaga este canal, pero no va a pasar en general nada. En cambio, si yo trabajo con la luminancia, sí hay diferencia de luminancia. Esto es muy luminoso, esto es cero luminoso, entonces va a haber un recorte. Entonces probemos qué es lo que pasa. Yo puedo hacer luminancia de las luces y entonces me toma la luz de esos destellos para recortar la capa de abajo. O sea, el océano ahora está recortado con la luminancia de la capa superior. Entonces veamos el resultado. Probemos al revés, decir, bueno, yo quiero que esto, iluminamos los dos, que las luces sean recortadas por el océano. Las luces tienen que estar debajo del océano y pongo recortar en base al océano el luma. Entonces hago eso. Entonces, ¿qué es lo que me aparece? Me van a aparecer las zonas estas blancas, me van a aparecer más que las zonas negras.
las zonas negras medio se pierden. Vamos a ver, por ejemplo, esto cómo funciona con algún efecto. Entonces yo le voy a poner Luma. Acá busqué el efecto Luma Key. Se lo aplico al footage. Miren que directamente lo puedo tirar. Bueno, acá me aparece el efecto en el panel de control de efectos. Dice Key Type, dice Key Out Darker. Entonces, acá tenemos, podemos hacer por similaridad, disimilaridad, brillo o oscuridad. Yo lo voy a dejar en Key Out Darker, o sea, sacarlo oscuro. Entonces, ¿qué valor me aparece acá? A ustedes les puede aparecer en vez de threshold, umbral. Básicamente, eso lo que significa es en qué punto la computadora empieza a decir, bueno, esto es tan oscuro que lo voy a recortar. Y las cosas que recorte se van a transformar en alfa vacío, digamos. Vamos a ver cómo se ve esto. Yo empiezo a subir y va a tener que sacarlo más oscuro primero. ¿Ven? Acá lo saca. Y ya si ahora nos fijamos... Perdón, esto está... Ahí se ve que está empezando a sacar, a hacer transparencia en las partes oscuras. Veamos cómo se ve eso. Estas son partes oscuras. Le sigo subiendo el umbral. Y ya veo que ahí me hace zonas de transparencia total. Entonces vamos a iluminar ambos. Hasta ahora tengo esta forma de en que se une un material con el otro. Ahora sí tengo un material que tiene alfa, o sea que no tiene solamente alfa, sino que tiene cosas transparentes y cosas no transparentes. Entonces en el mate yo lo que puedo hacer es seleccionar y decir haceme en vez de luma alfa de océano. Y ahí vemos como hay zonas que sí las reproduce y zonas que no las reproduce. ¿Ven? Acá se puede ver hasta el efecto de una ola pasando por encima de las luces. Si a ustedes no les llegara a funcionar uno de estos efectos, muchas veces lo que pasa es que el efecto tiene que estar precompuesto. Para precomponer un efecto, es decir, hacer de esto una precomposición aparte, fíjense que nosotros estamos en la composición luces. Yo puedo ir a océano, clic derecho, precomponer. Y ahí me va a aparecer una ventana donde me va a decir, bueno, vas a armar una composición con este material que elegiste. ¿Cómo querés que se llame? Bueno, yo digo océano, transparente. Y te va a dar dos opciones. Dejar los atributos en luces, o sea, la composición en la que está, o mover los atributos a una nueva composición. Si dejamos Leave All Attributes en la composición, o dejar todos los atributos en la composición, hago clic. Y fíjense que yo ahora tengo una composición en donde adentro está el material luces, pero los efectos quedaron en la composición luces. Entonces, yo quizás no me sirve porque justamente quiero que se precomponga con el efecto. Entonces vamos a hacer control Z. Ahora selecciono, precomponer y pongo mover atributos a la nueva composición. Puedo ponerle océano para no poner todo el nombre. Y ahora vemos que no me quedan más efectos. Todo está precompuesto en esto. Ese precomponer significa que en muchos casos cuando tenga que interactuar con otros efectos la computadora no va a estar calculando los dos efectos a la vez en simultáneo o en paralelo, sino que va a decir, bueno, primero analizo todo este material, lo hago como un pequeño render y después lo traigo a la composición luces. Es decir, cuando estamos viendo océano, lo estamos viendo ya precompuesto, ya con todos los efectos aplicados. Bueno, ahora vamos a ver más o menos cómo es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ciertas cuestiones como por ejemplo hacer el export final. Yo voy a ir a File, Import, voy a seleccionar el objeto que necesitamos que es el archivo .ai. Importar como, importar reteniendo tamaño de capa. Lo importo. Ahí voy a tener entonces la composición con las capas en el orden que tienen que estar. Y por ejemplo, digamos, bueno, que yo voy a hacer una animación muy sencilla, como por ejemplo, no sé, aplicar una capa, una máscara a toda la M. Creo que es esto, sí.
Entonces, bueno, digo, esto es la M. Voy a hacer una animación, por ejemplo, de la M. Pero al mismo tiempo quiero hacer un trabajo de máscara. Entonces, de esa forma, utilizando lo que es la precomposición, yo puedo hacer entonces una máscara. Acá, perdón, un segundo. Bueno, acá veo que me llevé el texto abajo que dice Cátedra Cruz. Esto no lo quiero acá, control X, lo llevo acá, control B, lo dejo acá. Y esto tiene entonces aplicado una máscara. Que yo puedo decir, bueno, quiero que M Cruz aparezca. Entonces, apretando M me aparecen las máscaras. Apretando Mask Path o trazado de máscara creo que dice. El relojito, creo el primer fotograma. Voy hasta la mitad, por ejemplo. Y digo, bueno, haciendo doble clic acá, estiro acá. Ahí tengo un fotograma. Después puede ser que quiera que desaparezca. Un segundo. Y después vuelvo a aparecer, no sé. Entonces puedo ir recortando como máscara haciendo este tipo de cosas. Y por ejemplo les doy una idea. Puedo usar otra misma capa con la misma animación y todo. Si aprieto M tiene la misma animación y todo. Y la puedo desfasar en el tiempo. Puedo adelantarla un poco. Pero esta, por ejemplo, puedo buscar que tenga algún tipo de efecto. Entonces puedo ponerle... No, perdón. Puedo buscar que tenga algún tipo de efecto como esto, un color sepia. Entonces pongo esto detrás del otro. Y con solamente un desfasaje ya puedo... O puedo, por ejemplo, no sé, agrandarlo. No, este sería el original. Vamos a agrandar el otro. Y vamos a hacer que uno termine y el otro no. Entonces viene así. Y esto podría terminar acá. Por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero que esto sea parte de mi animación. Trabajando con máscaras y repeticiones, uno puede lograr muchas cosas. Entonces, digo, bueno, falta trabajo, ¿no? Pero imaginemos, quiero que entonces exportar esto, logo. Entonces yo voy a composición, agregar a render queue o cola de render, creo que dice en español. Lo agrego. Y acá nos aparece la cola de render con nuestro elemento. Acá donde dice módulo de salida y dice salida hacia, acá podemos elegir dónde queremos que salga. Yo por ejemplo puedo decir al escritorio y quiero que tenga este nombre, no sé, logo final. Ponele. Entonces guardo. Eso es el módulo de salida. Pero después donde dice output module o módulo de salida, podemos elegir cómo sale esto, en qué formato. Para que salga correctamente, yo puedo ir a formato, apretando acá, formato, QuickTime, y acá yo ya lo tengo puesto, pero en opciones de formato puedo elegir el codec, Animation, H264, etcétera, etcétera. Haciendo clic ahí. Después, lo que ustedes tienen que hacer es, acá donde dice salida de video, dice canales, ustedes tienen que poner RGB más alfa, no solamente alfa ni RGB, RGB más alfa. Apretamos ahí, entonces le doy a render
Ese es el sonido que van a escuchar cada vez que terminan un render. Bueno, acabo de importar el video que exportamos. Voy a tirarle una composición y voy a ver si está bien. Esto ya es un video final. Es el video final, el video, ya todo precompuesto, renderizado. Si yo voy acá, puedo ver alfa y veo que efectivamente está todo encubierto en esta esfera. Significa que si yo pongo otra cosa, yo puedo poner dos logos, por ejemplo, y tirarlo para abajo, efectivamente me recorta bien porque hay